Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestras acostumbradas charlas empresariales de la revista Latin Pyme, estos espacios de formación empresarial generados por la Escuela Latin Pyme y la Unipymes. Les recuerdo que estos espacios son todos los miércoles a las 11 de la mañana para que por favor revisen esa programación de los próximos meses y se agenden con tiempo. Hoy vamos a abordar un tema súper importante como es las estrategias efectivas para liderar equipos efectivos con una excelente invitada, Juliet Bermúdez, psicóloga especializada en gestión del desarrollo y cambio organizacional. Les recuerdo que la sesión se está grabando y posteriormente ustedes pueden revivir y compartir este evento en cada una de las aulas. Sean todos bienvenidos, el chat está habilitado para que una vez finalice la intervención de Juliet, nuestra conferencista invitada, demos curso a este espacio de sesión de preguntas. Juliet, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Paola, muchas gracias, equipo. Voy a dar inicio en este momento por medio de otra herramienta, mientras me terminan de solucionar para poder poner la presentación y demás. Sin embargo, me parece oportuno aprovechar el espacio y dar la introducción a este tema, si estás de acuerdo, Paola. Claro que sí. Adelante, Juliet. Muchas gracias. Pues de nuevo, bienvenidos a este espacio. Qué bueno que puedan estar acá, qué bueno que reflejen el interés de crecer de manera individual y obviamente impactar a sus equipos aprendiendo cada día un poco más. Y este es un espacio donde efectivamente hablaremos más allá de estrategias efectivas para poder liderar, para poder llevar a cabo esas metas de equipo, esas metas individuales de manera un poco más efectivas. Y dentro de esas metas y dentro de esos espacios de trabajo, pues un tema que resuena siempre y que nos trae a colación todo el tiempo es el liderazgo, ¿no? Y el liderazgo o el estilo de liderazgo, las competencias, los requerimientos y demás que tenemos hoy en día. Entonces, para abrir este espacio, quisiera entrar como con una reflexión en relación al liderazgo, que es a la larga el que entrega, entrena, demuestra y demás las estrategias, técnicas, formas y demás. Realmente una estrategia, una herramienta termina siendo simplemente el medio, pero podemos tener el mejor software, podemos tener el mejor aplicativo, podemos tener el mejor programa o la mejor herramienta al día de hoy, pero todo va a depender de quién y cómo se entregue a ese equipo. Por esta razón, sí, gracias. Por esta razón, más allá de una herramienta, quisiera, como les decía, iniciar con una reflexión en relación a ese liderazgo. Y voy a anotar 3 puntos para luego darles la oportunidad de que opinen ustedes y también de poderlos pues, leer por medio del chat. Entonces, es importante tener en cuenta que hoy en día se habla mucho del liderazgo, pero digámoslo que a veces también se ve un poco recargador, por así decirlo, como agobiante, porque hemos recargado la responsabilidad del liderazgo en el que tiene el rol de líder, en el que tiene un rol de pronto, un estatus determinado. Y digamos que todo lo que pasa o deja de pasar termina siendo como a responsabilidad de esta persona. Sin embargo, no estamos teniendo en cuenta que también esta situación ha hecho que comercialmente en las redes y demás, también como que se convoque a que el líder sea casi que omnipresente, que tenga todas las competencias, todas las herramientas, y esto en muchas ocasiones también nos hace sentir como muy poco suficientes, ¿no? Como que siempre hace falta un curso, un taller, un seminario, un espacio, un tiempo, y efectivamente puede que hasta ni siquiera nos dé el tiempo de practicar todo lo que hemos ido aprendiendo y hemos dado como estos espacios. Entonces, un primer pilar importante que me parece en este momento para que esté dentro de la reflexión que los voy a invitar es como ese liderazgo hoy en día que piden diría yo, un exceso de competencias y de conocimientos en el que genera muchísima responsabilidad en una sola persona y que esto impacta también como en el desarrollo de un equipo en el que se supone que estamos teniendo personas también competentes, profesionales, con conocimientos, con intenciones, con propósitos, que a la larga también son líderes principalmente de su vida, líderes de su proceso, líderes de sus actividades, no por el hecho de que no tengan personal a cargo, no quiere decir que no lideren y no tengan también responsabilidades por las cuales deben pues dar su respuesta, ¿cierto? Asumir responsabilidades y demás. Y por último, también hemos estado hablando de los retos que tienen por la situación que estamos viviendo hoy en día en las empresas. Estamos viviendo situaciones muy complejas, situaciones de bastantes cambios, situaciones donde la política, lo cultural, lo económico, todo atraviesa las realidades que tenemos en las empresas, las nuevas dinámicas que estamos generando con los horarios, con los tipos de pagos y demás,
que genera obviamente un cambio y genera un momento, por así decirlo, un momento en el que se requiere una estabilidad y que va a asimismo exigir esas competencias y demás para los líderes. Como también por otra parte está el hecho de liderar a diferentes generaciones, generaciones que muchos están llenas de estereotipos y en otros momentos también tenemos información como que se nos vuelve difícil de poderla procesar y decir, bueno, tengo como este mapa de personas en estas mapas de edades y demás, cómo las gestiono sin que se me vuelva la única tarea por hacer de movilizarme según sus necesidades, según sus características, pero tampoco lo puedo dejar de lado, porque si lo dejo de lado muy posiblemente no va a ser una estrategia efectiva. El pensar que puedo liderar, que puedo comunicarme, que puedo llegar, que puedo movilizar, que puedo hacer cumplir, por así decirlo, o que se adhieran al cumplimiento de esas metas de la misma forma para todo el público con el que yo me relaciono o con el que estoy dentro de un equipo, ya ahí nos va generando alertas de esas de pronto no estrategias que estamos aplicando para que sea mucho más efectivo, útil, interesante, menos desgastante esa labor de liderazgo. Entonces, por esa razón, una de las primeras preguntas, como les decía, con las que quisiera abrir este espacio y que los quisiera escuchar a ustedes no me interesa escuchar, no, leerlos en el chat, es ¿cuáles están siendo para ustedes los mayores retos de liderar hoy en día? Hoy en día con esas situaciones sociales, hoy en día con esas situaciones particulares de sus empresas, o particulares de sus equipos, o en el mejor o en el peor de los casos, pues todas estas situaciones. Entonces, para esta charla no tenemos la posibilidad de abrirles a ustedes micrófonos, pero tengo toda la posibilidad de escucharlos. Además que, bueno, ya aquí me pudieron ayudar para solucionar mi tema de conexión y entonces ya también voy a poder conectarme por el computador que me permite tener mucha más visibilidad de ustedes y del chat. Entonces, mientras que ustedes me van regalando sus observaciones y recomendaciones, comentarios y demás. Listo, ya estoy por ustedes con este espacio que está un poco mejor. Les voy a empezar a leer. Ahí ya te vemos. Ay, qué súper. Muchas gracias. Pero todavía no estás compartiendo pantalla, ¿correcto? No, todavía no estoy compartiendo pantalla. Voy a darle como toda la atención a los mensajes que ustedes me están brindando, que a la larga termina siendo muchas veces la forma en que podemos ir direccionando también la información, porque puede que yo traiga aquí unas herramientas, una información muy útil, o que yo crea que es muy útil, pero las necesidades pueden estar encaminadas a otro lugar en este equipo. Entonces, nos dice Andrés, el enfoque y la productividad, equipos que se dispersan en conversaciones y con redes sociales. Total. Y ahí se mezcla todo un poco. Entonces, con la idea voy a ir retomando sus comentarios y voy a ir avanzando en la temática y voy a ir avanzando en las estrategias para que no nos vayamos a quedar sin esa información que tanto deseamos y queremos para este espacio. Entonces, Andrés nos trae algo que es una realidad total. ¿Cuál es la realidad? Que todos en medio de lo que criticamos tal vez a los demás o que sabemos que esto impacta mucho el estar en diferentes variables, lo terminamos haciendo. Muchos decimos que es porque el mundo no los exige. ¿Sí? No, es que el mundo nos exige estar aquí, contestar el WhatsApp y contestar el computador y contestar el chat de la empresa y bueno, en fin. Y efectivamente nos hemos vuelto una cultura de inmediatez, todo se vuelve urgente, como que va a pasar, pues, digo así muy coloquialmente, vamos a estallar todo si no contestamos ya ese correo, y hace parte también de que cada uno de nosotros, dentro de esas estrategias que ni siquiera son estrategias, sino son acciones que nos permiten trabajar mucho más ordenada y lógicamente, y es ahí donde yo digo, y les venía diciendo lo del liderazgo, es porque muchas veces a estos espacios llegamos con unas expectativas muy altas, ya sea porque creemos que nos van a decir cómo arreglar al equipo, ¿cierto? Cuando pues no podemos arreglar las personas o nos van a mostrar definitivamente yo como líder cuál es la última herramienta, la última Coca-Cola, ya con esa se me van a solucionar todos los problemas. Y resulta realmente que hay otra variable importante en esa dificultad que ustedes me están poniendo ahí, y en esas que traigo yo, y es esa responsabilidad que recae tanto en el líder. A veces olvidamos que el liderazgo no es de una sola persona, sino que el liderazgo es un sistema. Es un sistema de creencias, es un sistema de cultura. Es decir, yo puedo tener, digamos, a dos personas
muy buenas en su estilo de liderazgo, de comunicación, de resolución de conflictos, de ayudar a que el equipo llegue como a ese nivel de propósito y de cumplimiento de metas. Pero también va a depender cuánto brille, dependiendo del entorno en el que esté. Qué tanto ese sistema, esa cultura que tanto llamamos y que a veces también es un concepto así como oscuro, qué tanto esa cultura apoya o no un estilo de liderazgo, ¿sí? Y entonces muchas veces entramos a empresas y nos dicen, no, el estilo de liderazgo aquí es un liderazgo transformacional o un liderazgo de empoderamiento, bueno, hay muchos estilos de liderazgo. Ah, bueno, ¿y cómo es? No, tiene estas características, estas formas, estos estilos. Entonces uno de pronto tengo que aprender, tengo que movilizarme un poco más, uy, va con el mío, pero es que a veces lo que decimos difiere mucho de lo que hacemos como personas, de lo que hacemos como equipos y de lo que hacemos como empresas o instituciones. Entonces, en muchas ocasiones decimos lo que quisiéramos ser, más no lo que realmente estamos siendo, más no realmente lo que estamos como sembrando, por así decirlo. Entonces, aquí hay como un llamado a evaluar, revisar y ser mucho más conscientes de que el liderazgo no solamente depende de una persona o de un equipo, sino de un sistema. Es decir, si mis líderes de mi empresa, de mi organización, de mi institución están fallando y es algo como que se ve muy constante, como que si yo saco estadísticas de los 10 que tengo, 8 están fallando y cosas por el estilo, tal vez el problema no son las personas, el problema es el sistema que está manteniendo esas acciones. Entonces, y aquí va con lo que nos decía Andrea en relación a la dispersión. Si mi cultura hace que yo envíe un mensaje, un correo, y son 5 minutos después y no se ha contestado, 10 minutos después y no se ha contestado, entonces como no me contestaste, te llamo, como no me contestaste, te envío un WhatsApp y todas las demás medios de comunicación que tenemos, efectivamente yo no solamente debo saberme organizar, sino efectivamente estoy viviendo en una situación que va a ser muy compleja no tener estas dispersiones. Adicional de lo que ya socialmente tenemos, las redes sociales, las diferentes culturas o edades en las que estamos más o menos pegados a estos sistemas. Entonces, ya tenemos esas dificultades y qué otras estamos poniendo en nuestro medio que permite o no soltar esto. Entonces, una herramienta efectiva es revisar qué tanto estamos siendo oportunos con nuestra comunicación y con esa solicitud de información, qué tan paciente estoy siendo yo, qué tanto realmente estoy aclarando lo que es urgente con lo que es importante, qué tanto yo estoy como colapsando los medios, te comunico, te llamo, te escribo, qué estoy generando entonces en mi equipo de trabajo, mayor dispersión o menor dispersión. Ahora, si digamos que el entorno me facilita y yo como persona o nosotros como equipo tenemos ciertos hábitos que nos afectan, ¿qué herramienta podemos llegar a aplicar? Una herramienta muy sencilla que es como trabajar por bloques. Entonces, algo elemental que debemos hacer es como reaprender a mantener nuestra atención. Entonces hay diferentes estrategias, está IBLI, trabajo por bloques, entre otras que en general lo que dicen es, escoja un tiempo, va a depender de mi nivel de dispersión que yo tengo en este momento, digamos un tiempo ideal puede ser 20 minutos, pero he conocido personas que ya nomás 5 minutos les cuesta. Entonces, pues bueno, no nos pongamos la meta aquí que nunca voy a alcanzar, empecemos por atención, 5 minutos. 5 minutos que voy a contestar correos. Es muy poco, pero es más que si estoy contestando correos, luego el WhatsApp, luego acá, es mucho más. 5 minutos contestando correo. ¿Qué es lo ideal? Que lleguemos hasta 20, media hora haciendo una misma actividad. Dentro de esa priorización que realicé, que es otra estrategia muy importante, la priorización no solo individual, porque lo que solemos hacer como equipo es que tenemos muchas actividades cada uno, cada quien sabe sus responsabilidades, cada quien se prioriza, pero luego nos pisamos las prioridades entre el equipo. Entonces yo hoy tenía pensado hacer tal informe, pero tú me envías tal correo y ya como que se me desorganiza todo, porque no estamos haciendo una prioridad tal vez como equipo. Ya hemos solucionado este tema de prioridad, entonces yo tengo que solucionar mi tema de dispersión. Trabajo por bloques. Yo puedo decidir trabajar todo un bloque también de horario, es decir, me hago entender. Yo puedo trabajar 20 minutos, la idea es que yo descanso por 2, 3 minutos y la idea es que yo descanso descansando de todo, descansando de la pantalla, voy me tomo un tinto, voy me sirvo un agua, voy aprovecho y voy al baño y ya llego y yo puedo continuar otros 20 minutos, otro ciclo, también en correos o dependiendo también la dinámica del trabajo, la priorización, digo, estos 20 minutos, ahora voy a empezar con un informe.
puedo volver a tomar el descanso y decidir con qué empiezo. ¿Cuál es el problema de esto? Que yo puedo entonces cada 20 minutos cambiar de actividad y no termino haciendo nada pues hasta su final. Entonces, lo recomendable es que efectivamente hagamos estos bloques hasta terminar este objetivo. ¿Qué pasa? Que a veces no lo podemos terminar porque nos falta información, pero bueno, que ya sean como esos temas de que no los puedo yo como solucionar, más no que se me convierta también en el día que trabajo por bloques, empecé 5 tareas y no terminé ninguna porque vuelve a pegar todo ese tema como de dispersión, ¿ok? Entonces, trabajo por bloque, primero, priorización por equipo, efectivamente necesito una priorización individual, pero que tenga el contexto del equipo, y posteriormente mi organización para. Hay personas que, entonces, en esos 20 minutos, ¿qué es la idea? Yo no atiendo a ninguna otra prioridad. Hay trabajos, ejemplo, un médico, pues, si voy a hacer informes y bloquea cualquier otra alerta, alarma, pues de pronto no sé qué tan conveniente sea, en el sentido de que si llega una emergencia a ese hospital o algo así, pues como que no podría decir simplemente estoy haciendo el informe y ya. ¿Qué pasa? Que, como les digo, muchas veces ya sea por empresa, por contexto, por equipo o por mi personalidad, siento que cada novedad que me llega es como eso, como si fuera pues una persona que llega con las últimas señales de vida. Eh, si no es así, mi realidad, y yo puedo bloquear las demás señales a los 20 minutos, verifico esas demás señales, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque entonces simplemente con que me suene el celular, yo ya estoy como que me suene que me llegó un chat, yo ya estoy así como con la alerta y mi atención de una vez, 6 personas. Hay personas que la logran, pero porque ya han ido trabajando en esa atención sostenida. Entonces, trabajar en esa atención sostenida se vuelve algo totalmente necesario. Bueno, voy a pasar a la segunda, no sin antes compartir mi pantalla, también para que sea un poco más ameno para ustedes, que yo les esté hablando, pero pues que también tenga un acompañamiento visual. Entonces, pues estamos en el espacio de estrategias efectivas para equipos efectivos. Estamos hablando, yo obteniendo información en relación a la pregunta. Anteriormente se los tenía aquí en un Mentimeter para que tuviéramos todos los resultados en la misma pantalla, pero nos flexibilizamos con mi novedad y lo hicimos por el chat. Estamos dando respuesta a las novedades y estamos avanzando en la temática según estos mismos como insumos que ustedes me están brindando. Entonces voy a pasar a la segunda observación o comentario y para seguir desarrollando. Me bajé mucho. Dice por acá Sandra, Patricia, buenos días Julia, gracias. Me gustaría nos indicaras tips para liderar estas nuevas generaciones. Bueno, pues esa es mucho más amplia. Tu pregunta, Sandra, muy importante hacerla. Además que también pues la puse como a consideración dentro de las diferencias o dificultades o retos, para ponerlo de una manera positiva, que tenemos hoy en día. Quisiera confirmar primero si cuando hago cambio están viendo mi pantalla presentación. Y que me hagan manitas arriba si están viendo la presentación. Sí, listo. Listo, muchas gracias, ya. Claro. Bueno, entonces a la pregunta de Sandra, de Patricia, importante mapear a nuestro equipo. Así como mapeamos que este es el de nómina, este es el de tan. Yo también lo mapeo. Hay herramientas o hay como infografías que uno puede también bajar por las redes o pedir a gestión humana, todo depende de esa clase de apoyos que también tengas, donde me da como esas características y esas formas, más allá de lo que buscan y quieren, es cómo poder comunicarme que es mejor en relación a ello. Algo que puede llegar a ser útil, que requiere trabajo realmente, y ahí es cuando también podrías pedir apoyo de otras áreas, es que tú tengas tu mapa de personas y que esté mapeado generación tal, y que al lado te tenga como un tipcito, como recuerda que a él le gusta el reconocimiento social, recuerda que a él le gusta un reconocimiento más emocional y esta clase de cosas. Ahora bien, lo que venía diciendo, tú como líder puedes generar este tipo de herramientas como de comunicación. También hay herramientas de, ¿cómo decirlo? Como de poder llevar nuestras propias emociones, porque no se vuelve sencillo
generar este trabajo de moldearnos de esa forma, no se vuelve sencillo también todo lo que recibimos en relación como a las diferentes formas y los diferentes estilos de respeto a la autoridad. Entonces también necesitamos como ese trabajito individual de poder manejar nuestras emociones y no que estas nos controlen o no que sintamos que perdemos el control o perdemos nuestros estribos, dependiendo también de esas diferentes generaciones y sus diferentes formas y estilos de trabajo, de respuesta y, como digo, de respeto pues, a la autoridad, entre otras. Y lo otro que quería decir es que si tú lo tienes mapeado y tienes estos tipsitos, te va a ayudar como en el momento en que tengas la conversación con estas personas, cuando estés preparando esas conversaciones, yo sé que no todas se pueden preparar, pero las importantes, lo ideal es que sí, como que tengas esas palabras o ese lenguaje también no verbal como interiorizado, ok, entonces voy a generar esta conversación desde este espacio, desde esta emoción, desde este lugar. Y por eso es que digo, necesitamos un trabajo adicional individual porque no es sencillo llegar a ese punto. Cuando lo tienes mapeados, pues también hay cosas que van a responder o que van a decir y que te va a ayudar a no tomarlo de manera personal, sino que te ayude como a comprender que es parte de esa característica, que es parte pues como también de la sociedad que hemos ido construyendo. Y por último, como venía diciendo, esto es un sistema. Entonces nosotros como líderes no podemos simplemente generar las mejores estrategias de comunicación, el mejor mapa, porque no solamente depende de ello, requerimos un apoyo, que nuestro plan de bienestar también esté ligado a este tipo de características, que nuestro plan de comunicación también esté ligado a este tipo de características, porque si seguimos solamente publicando por la cartelera, ejemplo, pues esto va a disminuir dependiendo de las generaciones que yo tenga en mi empresa. Las personas de por sí ya es difícil que leamos, nos es mucho más difícil que leamos aquellos medios que no nos interesan. O sea, hay generaciones que no supieron que era que llegara el periódico a su casa y pues abrirlo, leerlo, como es que para muchos es un disfrute y que todavía lo siguen como rescatando con mucho interés. Para otros es más como cómo paso yo acá o como simplemente me resumen a mí la información. Entonces, seguir pretendiendo que todos nos comuniquemos o nos enteremos de una sola forma o que a todos nos llegue también de diferentes formas, es ahí donde necesitamos un apoyo de esa área de gestión de comunicación para que las informaciones importantes, de punto de otra información más como institucional, llegue en los medios en que debe de llegar, dependiendo también de esa estructuración o de esos diferentes estilos que tengo al interior de mi equipo. Y nos sobra también pues un entrenamiento en temas de comunicación, pero como más como en estrategias específicas de negociación, que es finalmente a lo que nos llevan las nuevas generaciones, y también esa transformación de lo que es ser líder. Hace mucho tiempo pues ser líder el que mandaba y a veces también ser líder el que generaba miedo, entonces te genera esa angustia, uso también tu necesidad, y eso pues ya hoy está bastante reevaluado, sin decir que no se haga, pero se está reevaluando y esto va a generar que yo también como líder pues necesite un crecimiento individual en relación a lo que significa liderar, llevar, empoderar, acompañar a esas personas. Entonces se vuelve como toda una posibilidad, ¿no? Sí genera mejoras, pero el sistema, la entidad, la empresa también me apoya y yo también pues me apoyo a mí misma en crecer en ese tipo de elementos. Y aquí les traigo una de las frases que las traía ya preparadas, ya sigo sus comentarios, y es: los equipos no fallan por falta de talento, ni las personas. Fallan por dinámicas de liderazgo invisible. Entonces, ¿cuáles son esas dinámicas invisibles? Pues pueden ser simplemente aquellas que efectivamente hacen falta, que no están, o pueden ser esas dinámicas, como les venía diciendo, de una cosa es lo que hace mi líder y lo que es mi líder, y yo creo que muchos lo hemos vivido, y me dice, yo no me voy de aquí, es porque tengo una relación con mi jefe, de lo contrario, ¿sí? De lo contrario, ¿por qué? Porque muy posiblemente esa cultura, esas situaciones, esa toma de decisiones, esa forma de comunicar y demás, está en contraposición de lo que realmente para mí significa el liderazgo, de lo que tal vez también las instituciones están pidiendo que los líderes ejecuten. Entonces, es ahí donde yo les digo, no se puede evaluar o revisar simplemente porque fallaste acá, que sea realmente como tu realidad, y hay que ver qué tanto ese entorno, esa realidad me está apoyando para salir de ahí o no, mejorar
que esa realidad me esté jalonando a darme cuenta que necesito ser mejor, que necesito aprender, que necesito crecer, pero desde el positivismo, no tóxico, pero desde el positivismo, y no de pronto desde el castigo o otro tipo de herramientas que aún en esta época pues seguimos utilizando. Y seguimos utilizando porque infortunadamente sigue funcionando. No hay una emoción que genere mayor respuesta que la de la culpa. Y entre ellos pues se genera con el miedo, ¿no? Nosotros, la culpa nos moviliza muchas emociones. Un ejemplo tremendamente personal, pero para que sea mucho más comprensible tal vez, des en cuenta hoy en día la educación, que a la larga también impacta nuestra realidad laboral, donde debido a padres que trabajamos todo el día y también tal vez debido a eso generamos ciertas ausencias o ciertos pesares de no haber podido estar en ciertas circunstancias, no lo podemos procesar de manera pues positiva y terminamos actuando desde la culpa, dando más allá de lo que realmente necesitan estas personas o siendo mucho más laxos de lo que realmente necesitan estas personas. Y desde esas dinámicas de educación yo puedo ir generando afectaciones, ¿sí? Desde la culpa, en la forma en que las generaciones pues también están trabajando en este momento. Entonces, en cuenta que es como todo un ciclo, pues que no vamos a acabar o no vamos a arreglar, digámoslo tan sencillamente, simplemente con un entrenamiento o con una charla. Se requiere trabajo constante, se requiere realmente retos diarios. Nos llega, yo hoy voy a tener conversación con esta persona que nunca hablamos, solamente hablamos transaccionalmente de las cosas que nos entregamos o que hacen falta, pero pues no sé cómo se está sintiendo. Ni siquiera necesitamos entrar a terrenos personales, sino dentro del terreno laboral, cómo te sientes con las normas, con esas normas que hay, existen, pero no están escritas en ningún lugar. En esas formas de trabajo que existen, como hasta procedimientos que no están escritos, porque simplemente es la forma en que nos hemos acomodado, nos hemos adaptado para trabajar, ¿sí? Voy a leer el siguiente mensaje y luego vengo con esta diapositiva que está en pantalla. Sí. La desconexión entre áreas. Valeria, creo entender que te refieres a la dificultad que trabajamos por silos. Entonces, el área de gestión, ya al dividirnos por áreas, como que nos genera división mental, división psicológica, división de amores, división de ayuda, división de todo. Entonces, como la competencia, digámoslo entre comillas, de quién genera mejores resultados, ¿no? O quién se alcanza las metas, o simplemente no estoy compitiendo, pero solamente salvaguardo a mi equipo porque lo protejo, porque lo ayudo, por lo que sea, y efectivamente generan estas divisiones y a veces desconexiones entre las áreas, si es por ahí, Valeria, que entiendo tu comentario. Esto no solamente se vive entre áreas, como les digo, hasta dentro del mismo equipo. Entonces, cuando en el equipo dividen por proyectos, dividen también por actividades, porque es más sencillo, no estoy diciendo que esté mal, pero a veces la forma en cómo también retroalimentamos, entonces, por ejemplo, cuando sacamos los indicadores, entonces tal área fue la mejor y en cambio tal fue la peor. Los aplausos para la mejor y qué mal y todo el proceso disciplinario o simplemente de no reconocimiento, qué sé yo, a esa que le fue mal, ¿sí? Esto es una cultura que efectivamente no va a apoyar la unión entre áreas. Esto es una cultura que efectivamente no solamente va a dejar división, sino como lo dice Valeria, va a generar una total desconexión emocional, ¿sí? Y entonces ahí les pongo el ejemplo y les digo, nosotros muchas veces lo que hacemos es repetir historia patria, porque tal vez fue también la forma en que nos educaron. Y a pesar que nos educaron así y tenemos todo el malestar y muchos estudiantes hasta traumas, no lo solucionamos en nuestra vida de hoy en día. Y lo trasladamos no solamente a nuestra vida personal y familiar, sino también a nuestra vida laboral. Entonces, con esto, la comparación del mejor y el peor equipo, ¿cuántas veces tal vez no nos hicieron eso con quienes vivíamos, ¿no? Entonces, tu hermana o tu primo o el vecino, ese sí pudo pasar, en cambio usted no, vea. Y hoy en día la sociedad todavía sigue vanagloriando y aplaudiendo esta clase de comparaciones o esta clase de situaciones. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo que dentro de la empatía, a veces entonces como que la persona está mal porque le fue mal en el trabajo, en el emprendimiento que hizo, y siempre está como la comparación, ¿no? No, nada como el de la esquina que terminó hasta debiéndole al banco, usted por lo menos
¿sí? O por el otro lado, no, vea que Bill Gates eso fracasó como 10 veces y mire ahora hoy en día dónde está. Son todas esas opciones que le estoy dando de comparación son realidades totalmente distintas. Y lo mismo pasa en nuestros equipos de trabajo. Son realidades totalmente distintas. Pueden que tengan metas medianamente similares, por ejemplo, cobertura en el plan de trabajo. El plan de trabajo para uno de pronto depende mucho más de acuerdos o decisiones de otras áreas, de pronto depende del asesor, no sé, no sé. En cambio, esta depende un poco más solamente de los integrantes y se vuelve un poco más sencillo, se vuelve un poco menos complejo. O quién maneja mejor el presupuesto. Eso es un caso de la vida real. Entonces, una empresa pues vanagloriaban a gestión humana, a contabilidad, entre otros, y castigaban mucho el área de mantenimiento. Resulta que el core del negocio era el mantenimiento, y resulta que el mantenimiento tenía que hacer unos costes de cosas muy minuciosas, desde un tornillito hasta un proyecto de miles de dólares y demás. La administración de un presupuesto de este nivel va a requerir unas habilidades, unas competencias, un detalle, un montón de cosas más muy distintas a el de los otros con los que lo estaban comparando. Entonces, en esa división y desconexión de las áreas, como me indica Valeria, mi invitación es a movilizar cultura. Y este punto nos viene trayendo a este espacio o como a este desarrollo que ya les traía dentro de esas estrategias que se llaman los 3 pilares de los equipos efectivos. Entonces, aquí es donde está como el mayor juguito que le podemos sacar a este espacio. El primer elemento o primera estrategia o primera acción, en lo que necesitamos enfocar nuestra atención es primero reflexionar. Siempre será necesario primero reflexionar para luego mirar, ahí sí, que necesitamos comenzar a dejar de pensar o comenzar a pensar, por así decirlo, para volverlo una realidad. ¿Cómo así, Juliet? Todos estos entrenamientos, charlas y demás de qué hago, estrategias, me van a requerir a mí un cambio. Ah, me están diciendo que inicie las reuniones preguntando, haciendo un termómetro emocional. Me va a requerir un cambio, que ya no llego a la reunión, ¿qué hubo? Entonces que empecemos. Sino, momento, respiro, hago la pregunta, hago todo el ambiente para que esto... Un cambio no solamente se da, o de la menor forma en que se da es que yo cambie mi acción. Un cambio para que sea un poco más fácil, más sostenible en el tiempo, además cambia cuando yo cambio mi forma de pensar, ¿sí? Si a mí me dice alguien que una buena estrategia para hacer esas reuniones de equipo y que fluyan un poco más y generar un ambiente es iniciar con una pregunta como de termómetro emocional, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Entre rojo, amarillo y azul, ¿cómo te sientes hoy? No sé, la forma en que nos comuniquemos. Pero yo pienso que eso es innecesario, que es una pérdida de tiempo y que es tonto. Muy posiblemente no lo voy a terminar haciendo, me voy a sentir incómodo, me voy a sentir tonto o lo voy a hacer ver de esta forma. ¿Sí? Es muy distinto el ánimo con el que yo llevo cuando me las creo a cuando yo no me las creo. Como cuando uno se cree que me va a ir bien y entonces uno va con toda la actitud, así después le digan todos, no, te fue terrible. Y uno, ay, yo pensando que me estaba yendo bien. Tú estabas con toda la actitud porque tu mentalidad estaba ahí. Entonces, cualquier tipo de estrategia no va a ser útil si yo simplemente la veo como la herramienta. Antes de aplicar la herramienta, yo tengo que encontrar el porqué y el interés en ella. Les voy a poner otro ejemplo ya para ampliar los que tengo acá. Una de las estrategias de comunicación le dicen a uno, vea, empiece en la acción, ¿no? Empiece por decirle algo como puede ser algo neutral o preferiblemente algo positivo a la persona, ¿sí? Entonces imagínense que usted es un trabajador con el que ha tenido muchas dificultades o en la vida personal es alguien que a usted no le cae muy bien o que acaba de tener un altercado, pero necesita tener esa conversación de retroalimentación y usted le dice, acuérdese de la herramienta que nos enseñaron, que usted puede empezar por algo positivo. ¿Qué termina pasando si usted está con mucho malestar y no cree que eso sirva y no cree tampoco que esa persona tal vez tenga algo positivo del mismo malestar que tiene? Va a sonar hipócrita. Entonces, tal vez cuántos de nosotros hemos recibido algo así como, ay, tú que eres tan linda, tan buena gente, ¿será que puedes enviar el mensaje? Entonces termina siendo una conversación medio pasivo-agresiva, donde supuestamente yo estaba aplicando una herramienta de comunicación efectiva y empática, pero que fue fatal.
Entonces, si yo realmente me lo creo que eso va a servir, me tomo el minuto y digo, bueno, a pesar que no hace esto y esto, la verdad es que sí hace aquello. No, no hace nada, pero vea, recibe mi retroalimentación con calma y con respeto. Ya encontré algo real y positivo, no solamente para la conversación, sino también para llevar a mi cerebro a cosas positivas. Porque cuando estamos con ese malestar de qué difícil las generaciones, qué difícil el contexto, estamos en un contexto, digámoslo así, un poco real, pero negativo, que nos puede hacer ver también todo lo que diga esta persona como refutable, inadecuado, incómodo y demás. Entonces recordemos, yo no aplico herramienta hasta que yo no me la crea, porque lo contrario, por más buena que sea, va a sonar como incoherente. Entonces los tres pilares, estamos hablando acá, voy retomando los tres pilares que se utilizan, que se emplean y según también muchas investigaciones, resultan efectivas para tener un equipo que responde. Entonces, lo primero es la seguridad psicológica. Es un concepto que ya lleva mucho tiempo, pero que hoy en día ha tomado bastante fuerza, gracias también a todo el desarrollo que ha tenido los aspectos de salud mental, de riesgo psicosocial, de desarrollo emocional y demás en las empresas, en las casas, en todos lugares. Entonces, ¿cómo así que seguridad psicológica? La seguridad psicológica no solamente se da o no solamente se desarrolla diciendo, conmigo puedes contar, aquí nos puedes decir todo. O la típica en la casa, no, aquí no se aceptan mentiras. La realidad, o no, la seguridad psicológica se brinda desde elementos, como les decía yo, en la comparación, desde cómo yo reacciono y cómo yo respondo ante un error del equipo, un error de una persona, un error de una institución, un error del hijo, un error de quien sea. Cómo yo reacciono ante ese error. Yo creo que todos nos podemos ubicar en el momento en que tal vez en algún momento de nuestra vida nos dijeron, ¿y por qué no dijo antes? ¿O por qué no dijo? Simplemente ya se enteraron mucho tiempo, ¿por qué no dijo? ¿Por qué no dijo antes? ¿Qué pasa? Si yo estoy aquí para escucharlo, si yo te hubiera ayudado a solucionar, si me hubieras dicho antes, podría haber sido menos el error o el problema o la dificultad. Y uno por dentro, y en la realidad, ¿qué quiere responder? Porque me dio miedo. Porque no quería como asumir ya las consecuencias, sino quería intentar mejorarlo, suavizarlo para que fuera menos el error o menos el problema, porque a la larga lo que siento es miedo de aceptar que tuve un error. Tengo pena de saber cómo me van a hacer la retroalimentación, si me van a subir al paredón y van a decir que soy el peor equipo, que soy un equipo que no cumple la milla extra y entre otras retroalimentaciones que solemos poder hacer. Entonces, no es simplemente decir, tú cuentas con nosotros, aquí estamos para ti, sino es hacerlo realidad. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, la estrategia no es la panacea, la estrategia no es 1, 2, 3, la estrategia va mucho más allá de eso, de estas que estamos hablando el día de hoy. ¿Qué cosas podemos practicar como líderes? Porque esto suena lindo, pero ¿y entonces yo qué hago? Si la verdad es que me da mucho mal genio cuando se equivocan, si es que cuando se equivocan también me corre pierna arriba a mí. Y ahí es cuando yo digo, el contexto también afecta. Yo como líder puedo ser un poco más flexible con los errores o equivocaciones de mi equipo, pero puede que mi contexto no. Y entonces ahí comienzo yo como un chicle, aquí intento ser yo, pero tengo que responder acá y termino impactando, sea como sea, a mi equipo. Una estrategia muy sencilla es preguntar antes de opinar, juzgar, criticar, señalar o lo que sea. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaste ahí? ¿Y qué te faltó? ¿Cómo podríamos hacerlo mejor? ¿Sí? Comprender que cuando una persona llega al error, por ejemplo, desde la psicología del error, es porque tuvieron muchos como lineamientos, muchos momentos en donde tampoco hubo una corrección o un límite o un apoyo o una alerta, ¿sí? O sea, desde la psicología del error no es simplemente como, me caí porque jalé así en las escaleras, hablando de accidentes. No, me caí también porque no me entrené. Me caí porque no tenía el compañero con el que debo trabajar de a dos. O sea, se perdieron un montón de eslabones en el camino, pero a veces solamente se ve la última acción. Y por eso, hablando de otros temas, muchas veces cuando se analiza accidentes de trabajo, dicen los trabajadores que es que siempre termina siendo culpa de nosotros. Todo depende también de qué, del lenguaje con el cual yo socializo y entrego esos resultados. Y todo eso se transforma en seguridad psicológica. Otro elemento, entonces, elemento importante, acción que puedo llegar a hacer, preguntar antes de opinar, juzgar o criticar, peor aún, generar un método de conversación de 3 minutos,
Y este método de conversación va a incluir los otros dos elementos que no hemos hablado, que es la claridad de normas y el aprendizaje de equipo. Y es hacer reuniones cortas, porque uno a veces no hace pensar todo el tiempo que hay que invertir. Entonces, corto, 3 minutos, lo hacemos por reloj. El que no habló, no habló, y el que cortamos, cortamos. 3 minutos. Primero, resultados. ¿Cómo nos fue? ¿Cierto? Lo segundo, que podríamos haber hecho mejor. Y esto ya nos abre la posibilidad de comenzar a evidenciar errores desde otra perspectiva. ¿Qué podríamos haber hecho mejor? Por ejemplo, para hoy. No, no sé, verificar conexión, digamos, en mi caso, que tuve ese problema. Tener no solo 2, sino tener 3 opciones de cómo conectarse, qué sé yo. Entonces ahí vamos encontrando, un error de previsibilidad. Entonces vamos encontrando como equipo esos aprendizajes. Otro elemento importante para ya soltar esto de seguridad psicológica. Ejemplo, nuestros indicadores y nuestras formas de trabajo muchas veces nos llevan a que las personas no nos reporten, no nos digan y que felicitemos eso. Por ejemplo, lo mismo digo, desde seguridad industrial. Entonces, un típico indicador que viene por norma es cero accidentes o 0 reportes. Entonces uno dice, hablando de otra instancia, por ejemplo, el servicio al cliente. Entonces el servicio al cliente muchas veces está el indicador 0 reportes pues, de incomodidades, de insatisfacción del cliente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando lleguen reportes? Se van a recibir con angustia, se van a recibir con desagrado, se van a recibir con cualquier forma o actitud distinta a solucionar, a esconder, tapar, minimizar, confrontarse, sentirse juzgado, sentir que no es justo. De cualquier otra forma se va a recibir. Si mi indicador lo que quiere es que yo tenga menos reportes en general de mi cliente, por ejemplo. Yo ese indicador lo invito a negociar, a revisar, porque yo sí quiero que mi cliente se comunique conmigo. Yo sí quiero que mi cliente me diga que algo no está funcionando, porque yo sí quiero tener una respuesta no solo reactiva, sino también preventiva. Puede que de una sola comunicación me abra el espacio, me abra el espectro a ver otras acciones de mejora. Si yo como equipo digo que voy a premiar a que tengamos menos, me van a llegar menos, pero no porque no estén pasando las cosas, sino porque de alguna forma las están escondiendo, tapando, cambiando, porque no le pasan pues el formato al cliente para que lo diligencie. Claro, yo tampoco voy a premiar que me lleguen un montón de solicitudes y menos por el mismo tema del cliente, ¿sí? Pero tampoco la idea de querer esconder y que esa sea la mejor forma. No estoy generando seguridad psicológica ahí. No estoy generando seguridad psicológica con ninguna de las generaciones, con ninguna de las formas. Si dentro de una retroalimentación negativa, yo tengo en cuenta a todo el equipo, la persona correspondiente. Eso es algo súper conocido, pero lo seguimos haciendo. O yo soy muy amable, muy querida y solamente se lo doy a esa persona, pero en comunicaciones de pasillo se los cuento a todo el mundo. Lo estoy generando vergüenza. Una cosa es que uno asuma sus errores, equivocaciones, fallas o demás, y otra cosa es que yo lo vuelva voz popular. Son dos cosas muy distintas. Bueno, hasta ahí voy a pasar la pantalla para saber cómo están. Nos quedan 10 minuticos para poder hablar de estas otras dos. Cuéntenme ahí por los emojis cómo vamos. ¿Bien, mal, confundidos? Bien, corazones. Muchas gracias. Súper. Ok, voy a leer el último mensajito. Lo siento, por tiempo no nos alcanzo a leer todos y tampoco avanzamos. Dice Pablo Roa nos dice, tenemos muchos retos hoy en día. Me ha pasado que las nuevas generaciones no quieren comprometerse ni cumplir horarios. No quieren compromisos ni cumplir horarios. Sí, está mal como encasillar, porque va a depender también de muchas variables, no solamente que yo haya nacido en X fecha, sino también va a depender pues, de mi capacidad o mi posibilidad económica, educativa, entre otras variables bastante importantes. Pero efectivamente, y creo que también esto lo movilizó mucho pandemia, donde vivimos la oportunidad, la facilidad y la posibilidad de trabajar de manera remota y que las cosas igual de una u otra forma siguieran funcionando. Y desde ahí no solamente
las nuevas generaciones, sino también otras, encuentran innecesario todo el desgaste de desplazamiento, de pronto también de hasta de arreglos, de tener vida social y demás en la oficina, y ven mucho más eficiente el trabajo como un poco más autónomo. ¿Qué pasa? Que efectivamente no todos, así sean de las edades, digamos, de esa generación, no todos tenemos la personalidad para autorregularnos y autoorganizarnos en el trabajo. Entonces, esto hace, y no todos los trabajos son para hacerlos de forma remota. A veces no es el trabajo, a veces también es el liderazgo o el contexto de la compañía, de la empresa. A veces también hace falta confianza de creer que yo estoy haciendo el trabajo a pesar de que tú no me veas ahí. O falta de contexto de mi parte, de entender que si estoy en una empresa de servicio al cliente, que si trabajo tal vez en recursos humanos, pues un encuentro virtual jamás va a ser similar a un encuentro presencial, ¿sí? Entonces, efectivamente, las normas, las condiciones son muy distintas. Y a pesar de que en los procesos de selección sean las condiciones claras, que sería como lo que uno podría llegar a, como a reforzar esas condiciones claras, la carta donde le dan a uno las condiciones de la oferta y demás, como empresa, como líder y también como candidato, seamos un poco más sinceros. Porque en ocasiones están diciendo que no hay trabajo remoto y uno dice, bueno, pero de pronto algunos días sí, de pronto cuando llueve, de pronto si estoy enfermo, de pronto. Entonces también ser como, y a veces uno como líder, me cayó bien, lo quiero, me gusta el perfil. Bueno, sí, podríamos negociarlo, podríamos revisarlo, o con una conversación un poco más sutil, y esto ya genera todo un impacto porque ya mi expectativa es muy distinta a la realidad y yo ya me pude haber creado películas muy distintas a las que realmente puede cumplir la empresa. Sin embargo, también ha sido tanto la movilización del interés y el gusto de trabajar de manera remota que hoy en día efectivamente se han ampliado las plazas a nivel nacional e internacional para trabajar de manera virtual. Y eso también ha hecho que se impacte también como en los perfiles que tenemos en el mercado para poderlos contratar. Cada vez se ve un poco, aunque hay mucha gente, también se ve cada vez más competido encontrar esos perfiles adecuados no solamente en su capacidad técnica, sino en sus gustos, intereses y demás. Y se vuelve mucho más complejo para las empresas, aparte de cumplir todo lo reglamentario, pues poder como tener esas flexibilidades para adaptarse a estas nuevas necesidades. Y son necesidades porque necesitamos ese recurso, necesitamos ese conocimiento, esa técnica, pero también necesitamos que la persona de pronto esté de manera presencial. Y esto va en contradicción de pronto con modelos de intereses y de lo que va volcando también el mundo al trabajo de manera remota. Es un poco más complejo, pero la oportunidad o como lo que te podría decir es revisar qué tan posible es realmente flexibilizarnos o qué tan necesario es ser mucho más estrictos y mucho más directos en el proceso de contratación. Bueno, nos quedan 2 minuticos para poder hacer el cierre de la paso también a Paola que pueda hacer el cierre. Entonces puedo hablar un poco más rápido en relación a las siguientes 2 pilares para un equipo efectivo. Y la claridad de las normas y las expectativas. Resulta que pueden haber unas normas escritas, reglamento interno, pero hay unas normas como muy al interno, pasan hasta en las casas, que uno se dice que el proceso es así, pero en realidad sucede de otra forma. Se hacen acuerdos sobre que tenemos que hacer cada quien el informe y la nómina, pero no de cómo trabajamos, como esos pequeños detalles lo dejamos por fuera. Se hace necesario. A veces es una persona la líder de nombre, pero realmente es otra persona la que verifica las actividades y la que da como la directriz. Y eso, como está dentro de la dinámica del equipo, se siente normal, se siente natural, pero muy posiblemente para el nuevo, para el que llega, comienza a ser complejo, comienza a ser un poco más difícil. Hablar sobre esas normas, hablar sobre aquello de lo que no se habla de manera abierta, ponerlo en una conversación, ponerlo de manera abierta. Yo siento que les molesta tal cosa, sí, no, tal. Comienza a dar claridad de esas normas o de esas expectativas. Yo esperaba tener más trabajo en casa. ¿Por qué? Porque tengo todos estos informes que me es posible hacerlo, porque me rinde más. A veces tener esas conversaciones, aprender a hacer pedidos y a denegar pedidos se hace necesario, pero de manera directa.
A veces todo el tiempo está la solicitud de la persona, retomando lo que nos traía Pablo. Entonces mañana me quedo en casa. Entonces mañana, y el día como con ese malestar de que te necesito acá, por la razón que sea. Entonces hay un trabajo bidireccional. Yo analizo, de verdad lo necesito acá. De verdad no me está cumpliendo si no está acá, ¿sí? Entonces si es algo de pronto en lo que yo necesito desarrollar, no, yo no lo necesito, pero tengo otras directrices más arriba que me hacen tenerlo acá. Puede ser otra opción. No, yo sí lo necesito. Entonces, en cualquiera de los panoramas que sea, necesitamos tener una conversación directa. A veces no somos tan directos. A veces decimos, pero es que él sabía desde el proceso de selección. Se lo olvidó, se imaginó, creó expectativas, todo lo hemos hecho en diferente medida. Entonces, esa conversación directa, clara, empática, se hace necesaria para cosas específicas o para esos como manejos que se hacen entre líneas y no de pronto no necesariamente están escritos. Por último, está el aprendizaje del equipo, que tiene mucho que ver con la seguridad psicológica, tiene que ver con lo que les decía yo, de revisar el trabajo, de sentarnos y preguntarnos cómo podría haber sido mejor, qué necesitamos aprender para poder llegar a este punto, qué necesitamos desaprender. Y toda esa clase de preguntas que nos pueden llevar a una reflexión como equipo o como áreas, como lo ponía Valeria, y comenzar a trabajar en ello, poner acciones claras, porque es que a veces también decimos en esos aprendizajes de equipo, el líder sale y dice, yo necesito que sean más comprometidos, yo necesito que pongan la milla extra, y todos dicen, bueno, sí señor, pero yo les digo, ustedes salen de esa reunión o de esa conversación y les queda claro qué tienen que hacer, pasemos comprometidos. Uno irá llegar más temprano, otro irá irme más tarde, otro irá a contestar los correos, pero no queda clara cuál es la acción. Nos devolvemos entonces a la claridad de normas y expectativas. Para mí, que usted sea comprometido es que usted me haga, es que usted me responda, porque pueden haber conceptos muy distintos en palabras que parecen básicas como el compromiso, como vamos a ser los mejores, necesito que seas mejor trabajador, mejor persona. ¿Qué es ser mejor? ¿Saludarte? No saludarte, contestarte, ¿qué es ser mejor? Y esa revisión juntos, cuando revisamos el proyecto, cuando revisamos la presentación que tuviste, cuando revisamos por qué sí se dio y por qué no se dio, cuando hablamos de el equipo que le fue muy bien, en vez de simplemente premiarlo, venga, ¿cuáles prácticas podemos retomar de ustedes? ¿Por qué no vienen y nos enseñan lo que hacen? Lo mismo, ¿qué pasó con lo que le fue peor? ¿Cuáles son los aprendizajes de ahí? ¿Cuáles son los retos como institución, como equipo, como líder, como todos, como contexto, como les decía yo? Porque si falló el equipo, si falló la persona, fallamos todos. Ahí la dinámica, el contexto y el lenguaje cambia. Cuando yo digo, si tú fallas, fallamos todos. Claro, en diferente medida, pero todos estamos ahí. Se rompió esa barrera que les decía para que llegáramos ahí. Ha sido para mí un gusto leerlos, poderles dar un poco de este conocimiento, de esta información, construir a través de lo que ustedes también me brindaron. Espero en un nuevo espacio poder contestar a los demás mensajes que ustedes me brindaron. En un momento, confirmo con mi portfolio. Juliet, hemos dejado en el chat también la encuesta para nuestros participantes. Ya validamos el link que nos estaban escribiendo que no les funcionaba, entonces ya quedó validado. Si quieren me confirman que hayan podido acceder, por favor. Allí les estoy dejando el link de la encuesta del día de hoy. Yo no pregunto nada. Pues yo tengo pruebas de mí a las 2 de la tarde. Efectivamente, Nasli, la charla queda grabada y desde el día de mañana ustedes pueden acceder al aula para revivir este espacio de capacitación. Bueno, parece que no tenemos entonces preguntas, así que Juliet, muy clara la información y la orientación que nos has brindado el día de hoy en esta charla empresarial, hablando de estas estrategias efectivas para nuestros equipos de trabajo. Juana Arroyave, por supuesto, pueden acceder a las diapositivas y a todos los recursos que nos compartió Juliet, video y memorias y presentación, desde el día de mañana en cada una de las aulas.
Entonces, allí también, pues obviamente, si quieren tener algún acercamiento con Juliet, nuestra facilitadora del día de hoy, también lo podrían hacer. A Juliet, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, en esta charla empresarial. Ella ha sido también muy activa en nuestros flash training cuando hablamos de recurso humano. Así que agéndense en los próximos espacios de capacitación, en donde Juliet también va a ser nuestra facilitadora y nuestra orientadora en estos espacios de capacitación. Juliet, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, que estén bien. Gracias a ti, Juliet. A todos ustedes también muchísimas gracias por haberse dedicado a este espacio de capacitación y actualización profesional, a nuestros aliados estratégicos, Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo, CH Colombia, Protección, Azopagos y Fundación Cogumeva. Feliz tarde para todos. Nos encontramos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.